Hola y bienvenidos al curso CCNA 20301. Mi nombre es Jesús Espinosa y estoy muy contento que te encuentres en este momento dando inicio o continuidad a tu carrera como ingeniero de redes Cisco. Sin más, pasemos al primer tema, fundamentos de networking. Al iniciar nuestra carrera como ingenieros de redes, lo importante es interpretar que tenemos una responsabilidad: conectar un dispositivo con otro dispositivo, es decir, permitir la comunicación entre un punto A y un punto B. Cuando nos adentramos en la realidad de esa necesidad de conectividad y vamos a las empresas, nos damos cuenta que el punto A y el punto B no necesariamente están conectados directamente, sino que tienen que atravesar una serie de redes, dispositivos, cableados, digamos también conexiones dentro de ciudades, entre países, que requieren el conocimiento de los dispositivos y la forma como esos dispositivos operan dentro de la red. Uno de estos dispositivos, aunque muy tradicional y ya realmente en desuso, es el hub. Hablamos del hub inicialmente porque el hub como tal nos ofrece un beneficio de entendimiento de la red. Permítame manejar por aquí el marcador. Aquí estamos, el hub, excelente. El hub es un dispositivo de capa 1. Cuando hablamos de capa 1, lo importante entender aquí es transmisión de ceros y unos, es eminentemente transmisión eléctrica. El hub se creó como la evolución natural de las redes cuando hace 20 años, 25 años, 30 años inclusive, trabajábamos con redes de computadoras utilizando cable coaxial. No existían dispositivos centralizados. Realmente era una gran extensión de cable coaxial que utilizamos hoy en día para los servicios de cable TV. Ese era el cable para crear redes, lo que se conoce como redes de área local. Entonces, la propia evolución de la red llevó a buscar tener un dispositivo centralizado. El hub es literalmente un cable multipuertos. Su concepto es igual que cuando se implementaban las redes hace 30 años. Él comparte el ancho de banda. Él no tiene la capacidad de segmentar ni de asignar ancho de banda específico. Él va a regenerar la señal, la va a reconstruir, la va a extender. Solamente entiende de bits, es decir, un dispositivo que trabaja en la capa 1 del modelo OSI. Vamos a hablar del modelo OSI en los próximos temas, pero ya es importante que empieces a visualizar estos ejercicios. Expande el dominio de colisión y expande el dominio de broadcast. Hablemos de dominio de colisión cuando todos en una sola área, en un segmento de red, chocan los paquetes. Vamos a verlo de esa manera. Y cuando hablamos de broadcast, es cuando se está emitiendo un mensaje a todos dentro de un segmento de red. El punto es que las colisiones y los broadcasts deterioran la comunicación a nivel de IP. Por lo tanto, se debe minimizar al máximo. Para ello entonces tenemos que utilizar dispositivos mucho más inteligentes como lo son los switches. Los switches son hoy en día el estándar de comunicación mundial, tanto a nivel de LAN como a nivel de WAN, es decir, tanto a nivel de las redes locales dentro de oficinas, dentro de casas, como a nivel de grandes corporaciones o proveedores de servicios. El switch es un dispositivo de capa 2 del modelo OSI, lo vamos a estudiar más adelante. Es importante que recuerdes esto: el switch es un dispositivo de capa 2 del modelo OSI. Ofrece lo que se llama microsegmentación, es decir, si el hub tenía 10 puertos y era un hub de tecnología Fast Ethernet, por ejemplo, él era 100 megas entre todos los puertos. El switch tiene una particularidad diferente. El switch ofrece microsegmentación y ancho de banda por puerto. Entonces, si hablamos de un switch que tiene 10 puertos u 8 puertos realmente, porque es el estándar, no he visto switches de 10 puertos. Un switch que tiene 8 puertos o 16 puertos o 24 puertos o 48 puertos y decimos que es un switch Fast Ethernet, entonces él va a entregar 100 megas por cada puerto. Muy importante encontrar e identificar esa diferencia.
El switch entiende de MAC, ya tiene inteligencia, mientras que el hop no entendía ni de la dirección IP ni de la dirección MAC. El switch ya por lo menos entiende de MAC, él crea una tabla MAC para poder enviar el paquete a un destino. Esto lo vamos a ver con más detenimiento en el segundo capítulo, cómo funcionan los switches. Por los momentos es importante que lleves lo siguiente: el switch es un dispositivo capa 2, ofrece microsegmentación, crea una tabla de direcciones MAC. El switch crea diferentes dominios de colisión. Entonces ya aquí también es el concepto de microsegmentación asociado al modelo de dominios de colisión. Tantos puertos tenga un switch, tantos dominios de colisiones tiene. Adicional, el switch es un solo dominio de broadcast. Esto lo vamos a ver con más detenimiento cuando hablemos de VLAN. Pero el switch como tal es un solo gran dominio de broadcast. Si yo creo múltiples VLAN, más adelante lo vamos a ver, si yo creo múltiples VLAN, entonces crearé varios dominios de broadcast. Aquí me gustaría dejarles, aunque es un poco avanzado para hacer los primeros minutos del aprendizaje, que tomen la siguiente nota. Cada VLAN es un dominio de broadcast diferente. Cada VLAN es un dominio de broadcast diferente. Ok, pasemos entonces al siguiente router, al siguiente dispositivo, que es el router. Digamos, el papá, es el rey de todo el proceso de certificación de Cisco, su funcionamiento y su capacidad de trabajo. Un dispositivo de capa 3 del modelo OSI ofrece selección de ruta, es decir, el router tiene la capacidad de seleccionar la mejor ruta hacia un destino basado en costos, entiende de Internet Protocol, entiende de la dirección IP, la dirección que le colocamos a los computadores para poder navegar a Internet, envía paquetes basados en una tabla de enrutamiento. ¿Qué quiere decir esto? Así como el switch envía un paquete en la red basado en una tabla MAC, en la dirección MAC, que es la dirección plana, los routers tienen la capacidad de enviar, de reenviar datos en la red a través de la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento se conforma principalmente por segmentos de direcciones IP, por rutas. Un router tiene una particularidad: él crea varios dominios de colisión y adicionalmente el router no reenvía los broadcasts, los detiene completamente en sus interfaces. Entonces aquí hay una gran interpretación. Si quiero segmentar y darle validez a mi red, como lo mencioné anteriormente, que mientras el dominio de colisión y el dominio de broadcast sea sumamente amplio, mi red va a sufrir. Si yo tengo la capacidad de agregar o de generar diferentes dominios de broadcast a través de un router, entonces voy a ir mejorando el rendimiento de mi red. Cerrando entonces con los dispositivos: un hop es un dispositivo capa 1, un switch es un dispositivo capa 2, un router es un dispositivo capa 3. El router segmenta y crea varios dominios de colisión y segmenta y crea varios dominios de broadcast. El switch segmenta y crea varios dominios de colisión como tantos puertos tenga, y él como tal es un solo dominio de broadcast, y ese dominio de broadcast está asociado a las VLAN. Como les mencioné, cada VLAN es un dominio de broadcast, y el hop en sí como tal ni segmenta ni crea diferentes dominios ni de broadcast ni de colisión. El hop como tal es un solo gran dominio de colisión y un solo gran dominio de broadcast.